Buenas noches. Hoy hablaré sobre Henry Ford. Henry Ford fue el fundador de, la Ford Motor Company. Es uno de los hombres fue uno de los hombres de negocio más importantes de la historia. Llegó a ser uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y a lo largo de su vida registró más de 160 patentes. Era un empresario con una visión global, a pesar de, a pesar de que no tuvo una educación, por decirlo, muy amplia. Comencemos. Nacimiento. Henry Ford nació el 30 de julio de 1863 en una granja cerca de Dearborn, Michigan. Cursó estudios en escuelas públicas con 16 años fue aprendiz de mecánico en Detroit. Entre 1888 y 1899 fue mecánico y más tarde jefe de mecánicos en la Edison Illuminating Company. En 1893 logró construir su primer coche y en el año de 1903 funda la Ford Motor Company. Bueno, ahí está Ford de chiquito. Fordismo. La innovación, aunque aumentaba la productividad, redundó en una reducción del trabajo mensual en su fábrica de entre 40 al 60% debido sobre todo a la monotonía de la cadena de montaje y a los repetidos aumentos de las cuotas de producción asignadas a los trabajadores. Ford superó esta dificultad duplicando el salario medio de la industria. Pasó de pagar $2.50 a $5 por día. El resultado neto fue una creciente estabilidad en su fábrica y una reducción importante de los costos corrientes. Estos hechos, unidos al enorme incremento de la producción gracias a los nuevos métodos tecnológicos, lograron aumentar los beneficios de la empresa desde los 30 millones en 1914 hasta los 60 millones conseguidos en 1916. Una gran cantidad en 2 años. Bueno, ahí podemos ver el interior de la Ford Motor Company. Ya. El Ford T. En 1908, la empresa de Ford inició la fabricación del famoso modelo T. Cuando en octubre de 1913 comenzó la producción en masa, era el automóvil más poderoso estándar del mundo con una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora, consumiendo 40 kilómetros por galón con su motor de 20 HP y 4 cilindros. Su precio de lanzamiento fue de $850, precio que bajaría 11 años después, en 1924, hasta el increíble nivel de $290. Para entonces casi todo el mundo podía tener su T, pero siempre y cuando fuera de color negro, ya que los otros colores como el rojo o el verde ámbar no, bueno, fueron eliminados apenas un año después de su lanzamiento. Hasta 1927, fecha en que el modelo T fue reemplazado por otro más moderno, la fábrica produjo más de 15 millones de unidades. La posición predominante de la empresa Ford como máximo productor y vendedor de automóviles de Estados Unidos fue cediendo poco a poco a favor de sus competidores. En gran parte, esto fue debido a su lentitud en adoptar la práctica de crear un nuevo modelo cada año, que se había generalizado en la industria. Bueno, la compañía de... Ya, bueno, escucho. Ya. Durante el periodo comprendido entre 1937 y 1941, la Ford fue la única empresa de vehículos que no reconocía de modo oficial a ningún sindicato para representar a los trabajadores de la negociación colectiva. En un juicio oral ante la Corte Nacional de Relaciones Laborales, Ford fue condenado por violar repetidamente la Ley Nacional sobre Relaciones Laborales. Los hechos que se imputaron fueron elevados mediante apelación ante los jueces federales. Se le obligó a negociar un contrato tipo. Tras el éxito de la huelga, los trabajadores de su fábrica principal
River Road, que se encontraba en Michigan, que llevaron a cabo en abril de 1941. Bueno, ahí podemos ver, ahí en negrita dice Fort Branch. Continuemos. Com- com- compañía de aviación. Al principio de 1941, Ford firmó contratos con el gobierno para al principio fabricar distintas partes de bombarderos y posteriormente hacer los bombarderos en su totalidad. Inició entonces la construcción de una enorme fábrica en Willow Run, que también se encontraba en Michigan, que empezó a producir en mayo de 1942. A pesar de algunas dificultades técnicas, a finales de la Segunda Guerra Mundial, su fábrica ya había producido más de 8.000 aviones, una gran cantidad. Bueno, ahí están los bombarderos que fabricó Ford. Digamos. En 1919 se hizo editor del Dearborn Independent, un semanario que anteriormente publicaba material antisemita. A pesar de algunas protestas públicas, Ford prohibió que se siguieran publicando este tipo de artículos y se dispuso que se redactara una disculpa pública a los judíos. Bueno, en 1938, el cónsul alemán en Cleveland otorgó a Ford la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Águila Alemana, como podemos ver en la imagen. Que era la condecoración más alta que la Alemania nazi podría otorgarle a un extranjero. Con esto podemos ver que Ford tenía su lado oscuro y, bueno, hacia los judíos. Bueno, llegamos a su muerte y legado. Henry Ford murió el 7 de abril de 1947 en Dearborn, dejando una fortuna personal estimada entre los 500 y los 700 millones de dólares, y legó parte de sus acciones en la Ford Motor Company a la Fundación Ford, una organización sin ánimo de lucro. Ahí tenemos a Ford, ya viejito, ya con su Ford. Ford, producción en masa. Bueno, se le considera el inventor de la producción en masa. Bueno, uso de este concepto en su compañía automotriz que redujo drásticamente el costo de la propiedad de automóviles en Estados Unidos en esa época. Bueno, su destacado papel en la evolución de la moderna economía industrial ha llevado a la acuñación del término Fordismo que ya mencionamos anteriormente, para describir el modelo socioeconómico predominante en los países desarrollados durante la mayor parte del siglo XX. Muchas gracias. 20, profe.